Tenemos 3 exposiciones. Espero que estén nuestros expositores ahí presentes. Empezamos con tuberculosis, que es el primer tema. Bien, adelante, adelante. ¿Quiénes son responsables de tuberculosis? Adelante. Aquí, doctor. Ya, adelante. Buenos días, hablar sobre lo que es tuberculosis. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Adelante, ya, vamos a cambiar esa lámina. Ahí está. Gracias. Ya. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa que es producida por la bacteria que recibe el nombre de bacilo de Koch. Podemos tener tanto tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. La pulmonar es una forma más frecuente que está observada más en el 69% de los casos y es la única forma de tuberculosis que puede ser contagiosa. Esta tuberculosis pulmonar puede ser de 2 tipos, que es primaria y secundaria. La primaria consta de que, se trata de que cuando una persona tiene su primer contacto con el bacilo tuberculoso. Y en la secundaria, cuando la enfermedad resultante, pues, resulta de la reinfección o reactivación de una infección previa por el bacilo. También, por otra parte, está lo que es la tuberculosis extrapulmonar, que afecta a otros órganos fuera de los pulmones, como ser los riñones, los ganglios, el pericardio, las articulaciones, las vías respiratorias altas, los órganos genitourinarios y la pleura. También esta tuberculosis extrapulmonar está relacionado con lo que es el VIH. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor. Sí. Ya, gracias. Bueno, acá les vamos a hablar más lo que es la tuberculosis pulmonar o también TBC, que es una enfermedad infecciosa y, como ya lo habíamos dicho, es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta es potencialmente grave y afecta principalmente a los pulmones. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. En cuanto a la etiología, la bacteria es un bacilo recto y delgado de forma ligeramente curva, con la longitud de entre 1 a 4 micras. Posee una pared celular compleja que contiene ácidos micólicos, peptidoglucanos y fosfolípidos, que pues dentro de un momento ya lo veremos a detalle. Y también consta de una resistencia de la acción del alcohol y de los ácidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los constituyentes del bacilo tuberculoso. Está constituido por lo que son los lípidos, las proteínas y los polisacáridos. Los lípidos contienen lo que es el ácido micólico, ceras y fosfátidos. Pueden generar la formación de granulomas y pues también inducen la necrosis gaseosa. Las proteínas son las que inducen la reacción de la tuberculina. Los polisacáridos, que son los que inducen la hipersensibilidad de tipo 4, y está relacionada con la hipersensibilidad de tipo celular por linfocitos T. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La vía de infección. Es transmitida por la vía erógena, por las vías respiratorias, y pues los contactos cercanos son los más propensos o tienen más riesgo a lo que es la infección o contagio. Y estas gotas provenientes del paciente infectado son aerolizadas mediante lo que es la tos, el estornudo y el habla. Siguiente diapositiva. Bueno, yo solo me toca exponer lo que es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es una enfermedad de la tuberculosis y mayormente se basa en el examen microbiológico. Es un aislamiento del cultivo del MT en las muestras biológicas. Se presentan por 2 casos, uno que son los signos y los síntomas. En los signos está lo que es los signos, en la pérdida de peso sin causa conocida, en la pérdida del apetito, fiebre y la afórisis. La afórisis es sudor nocturno. Y en los síntomas ponemos lo que es la tos que dure mayormente 3 semanas,
una hemoptisis, que es tos con sangre, un dolor de pecho, disnea, fiebre y cansancio. La siguiente diapositiva, por favor. Doctor, la siguiente diapositiva. Sí, estabas revisando. ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? La siguiente. Un signo es lo que se manifiesta. ¿Y el La síntoma? manifestación. El síntoma es lo que es lo que se presenta. ¿Es lo que se presenta? Pues, Doctor, yo lo puedo decir, ¿no? ¿Qué es signo y síntoma? acá dices malestar general. ¿Es signo o síntoma? Signo. ¿Se ve el malestar general? Claro, porque son manifestaciones clínicas. ¿Pero eso te lo avisa el paciente o Sería por una exploración. Se puede ver por una exploración. se puede Los ver el signos. malestar Y general? los síntomas es lo que se presenta internamente. Un No, dolor de lo cabeza, contrario. disnea, astigma, una cefalia, un dolor, o sea, en la parte externa, en la parte interna. No. Bueno, solo para avanzar. No, signo es todo lo que se ve. Una herida, por ejemplo, ¿no? La hemoptisis, ¿no? Se ve, un equimo se ve. Síntoma es lo que no se ve, lo que nos refiere el paciente, ¿no? Pérdida del apetito, por ejemplo, es un síntoma. Yo no puedo ver a un paciente y decir, usted tiene pérdida del apetito. No, yo no veo, me refiere. Y eso es síntoma, ¿no? Entonces acá hay que revisar eso. Bien, vamos a continuar, hay que revisar eso. Adelante. Antecedentes médicos. Mayormente se va para las personas que tienen la infección de VIH, que a la larga se produce en una enfermedad de la tuberculosis. Son en los factores demográficos y en pacientes sintomáticos respiratorios o que tienen alguna patología en torno a la respiración. La siguiente diapositiva. Ahí está. Tarda un poco, ya, ahora sí. Diapositiva. Examen físico. Ya, en el examen físico se puede proporcionar una información valiosa sobre el estado general del paciente u otros factores que podrían influir en el tratamiento contra la tuberculosis o contra la infección por VIH u otras enfermedades. Ya. La siguiente diapositiva. Ya, en la radiografía de tórax se utiliza mayormente para detectar las anomalías o las patologías que presentan en el pecho. Puede ser un indicio de tuberculosis, pero también se hace un diagnóstico definitivo para poder tratar la patología que presenta, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar para hacer un descarte más que todo de alguna posible tuberculosis pulmonar. La siguiente. La vaciloscopía. Eso nos permite ¿Ya puedo identificar el explicar VAR. eso? Ah, perdón, ya, ese es mi compañero. Ya, bueno, ya les voy a explicar un poco sobre lo que es los métodos bacteriológicos, ¿no? Que se utilizan en laboratorio para identificar la tuberculosis, o como se puede decir, al bacilo. Bien, el primero es la baciloscopía. La baciloscopía nos permite identificar al bacilo alcohólico resistente. Esto es muy importante, acordarnos que este bacilo tiene ácido micólico. Principalmente este ácido micólico no hace posible de que la tinción se la pueda hacer por la tinción de Gram, como normalmente se les hace a las bacterias o a la gran mayoría. Para esta bacteria se utiliza otro método que es el método de Ziel-Nielsen. En el método de Ziel-Nielsen principalmente se utiliza fucsina. La fucsina se va a adherir en sí, se puede decir, a la bacteria. Y también se utiliza un mechero. El mechero sirve para derretir los ácidos micólicos y así permitir que los colorantes se adhieran. Bien, lo importante. Para esto se toman dos muestras. Uno es en el momento de la exploración, que se podría decir de que se le ha identificado al paciente sintomático respiratorio. Y la segunda es recolectada al siguiente día por el mismo paciente en la mañana y tiene que estar en ayunas. Es una
Es una recolección de su esputo, se diría. Bien, si la muestra que vamos a tomar, la baciloscopía, va a salir positiva, tenemos que proceder con otro examen que se llama GeneXpert. Siguiente diapositiva, doctor. Algo muy importante de la baciloscopía es que solo es para tuberculosis pulmonar. Bien, el GeneXpert. El GeneXpert en sí nos sirve para dos cosas. Uno, para confirmar la presencia del Mycobacterium tuberculosis, y dos, para ver la resistencia de la rifampicina. Bien, es una reacción en cadena de polimerasa, se podría decir, esta prueba. Es completamente automatizada, lo cual quiere decir que lo hace la máquina, nomás no hay mucha interferencia, se podría decir, de la mano del médico. Se coloca la muestra en un cartucho y ahí la máquina va a detectar la presencia de Mycobacterium tuberculosis y la resistencia también a la rifampicina. Y para estos puedes utilizar muestras de esputo, biopsias o líquidos cefalorraquídeo. Bien, entre los resultados que te puede dar esta máquina, te puede arrojar un resultado como Mycobacterium tuberculosis no detectado, o sea que es negativo, Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a rifampicina no detectada. En sí que es sensible a la rifampicina. Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina, que es resistente a la rifampicina, y resistencia a la rifampicina indeterminada. Este resultado te va a dar cuando en sí la muestra que hayas puesto en el cartucho sea insuficiente, sea muy poca. Y también te puede dar un resultado de válido o error. Tal vez has puesto otro tipo de muestras, no la específica para GeneXpert. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, entre los cultivos tenemos dos tipos de cultivos. Uno es cultivo en medio sólido y el otro es un cultivo en medio líquido. El cultivo en medio sólido principalmente se ha utilizado para ampliar, se podría decir, la cobertura o para que llegue a lugares un poco más alejados. Es un medio en el que se utiliza un agar o ogawa y ogawa acidificado. Bien, entre los resultados que este te puede arrojar, se podría decir que te puede dar un resultado de contaminado, o sea que la muestra no ha sido bien tomada o que ha habido alguna otra interferencia de alguna otra bacteria, te puede salir como negativo. También te pueden contar el número de colonias. Si es de 1 a 19 te van a informar el número. Si tiene 1, 2, 3, 4. Pero a partir ya de 20 te van a informar, te van a empezar informando con signos de positivo, se podría decir, con signos de más. Un signo de más es de 1 a 100 colonias, es de 20 a 100 colonias. Dos signos es ya de más de 100 colonias, y ya tres es cuando el paciente en sí o cuando en la muestra ya hay demasiados micobacterios, demasiadas colonias, se podría decir, que son incontables. Y en cultivo en medio líquido, es un método igual automatizado, se identifica en sí, lo que aquí se identifica es la vía metabólica del bacilo o de la bacteria. Eh, la propiedad de y se utiliza la propiedad de los componentes que están en el medio líquido. Bien, este cultivo en medio líquido nos permite la tipificación de las especies, la identificación de drogoresistencia a medicamentos de primera y segunda línea. Es importante, esto nos puede arrojar unos buenos resultados a partir de 14 días, que es un tiempo muy bueno, y procesa todo tipo de muestras, a excepción de sangre y orina. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, la Canette Ritz. Bien, esta prueba es más que todo para determinar la sensibilidad o resistencia a medicamentos de primera o segunda línea. Bien, las indicaciones para estas pruebas en sí se las tiene que hacer a los pacientes que pertenecen a grupos de alto o mediano riesgo de desarrollar drogoresistencia. También se los hace a pacientes con Mycobacterium tuberculosis detectado por baciloscopía y resistencia a la rifampicina detectado por GeneXpert.
También se les hace a los pacientes con Mycobacterium tuberculosis detectado y resistencia a la rifampicina no detectado, pero que también pueden pertenecer al grupo de alto o mediano riesgo a desarrollar resistencia. Siguiente diapositiva, doctor. Ah, bien. Doctor, yo voy a exponer la parte de tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis dura aproximadamente 6 meses, que tiene dos fases, cuál es la fase de inicio y la fase de continuación. En la primera fase de inicio dura 2 meses y en la fase de continuación dura 4 meses. En la fase de inicio se usa en los medicamentos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y en los 4 meses ya solo se utiliza isoniazida y rifampicina. Si el paciente en la fase inicial a los 2 meses se le vuelve a hacer otra baciloscopía en la cual si sale positivo se manda a un cultivo. Y si da positivo se le da un mes más de tratamiento y así sucesivamente. En la isoniazida se le da una dosis diaria de 5 miligramos por kilogramo peso, que es vía oral, que vienen en frascos y tabletas, en la cual se le da aproximadamente al paciente 600 miligramos, de 300 miligramos. Y en la rifampicina es una dosis diaria que se le da de 10 a 5 miligramos por cada kilogramo peso y viene en frasco y tabletas y también es vía oral, la cual se le da 600 miligramos. En la piracinamida se le da una dosis diaria de 25 miligramos por cada kilogramo peso y viene en frascos y tabletas y también es vía oral y se le da 1500 a 2000 miligramos. En etambutol es una dosis diaria de 15 miligramos por cada kilogramo y vienen en frascos, tabletas y también son vía oral y es la que más se le da, es 3200 miligramos al paciente. La fase de continuación se le da aproximadamente 800 miligramos de isoniazida y de rifampicina 600 miligramos. Siguiente, doctor. Siguiente, doctor. Ahí está. Doctor, ¿No se ve prevención? ¿Se ve o no se ve prevención? Hola, hola. sí, doctor, se ve. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctora, debe tener un problema la compañera que está ahí. ¿Puedes continuar tú? Termina, por favor, el tiempo que nos va. No sé. ¿Puedes ayudar? Ya, bien, doctor, yo puedo explicar esta última partecita, ¿no? Ayuda, ya. Ya, bien, la vacuna BCG en sí es para prevenir las formas graves de tuberculosis en todo recién nacido, pero algo que cabe destacar de esta vacuna es de que no es para la tuberculosis pulmonar, es para la tuberculosis miliar, se puede decir, o para la diseminada. ¿Cómo podemos prevenir el contagio de la tuberculosis? Uno puede ser alimentándonos bien, claro, las recomendaciones generales, ¿no? Manteniendo la casa ventilada y lo más importante, ¿no? Cubrirse la boca al toser. Doctor, Sí. se me salió mi internet, estaba Ya, continuando. ya Me te tocaba. compañero, para vos, ¿qué es BCG? Es la primera vacuna que se le da a un recién nacido. ¿Qué significa BCG? BCG, ¿qué es? ¿Qué significa BCG? Sí. Eh, eh, Como DPT, difteria, tétanos, coqueluche, ¿qué sería BCG? eh, um, Todo el sí, grupo, ¿qué es BCG? ya, Bacillus thuringiensis. bueno,
Ya, Bacilo. Calmet, Guerin, creo Eso que. es. Del doctor Calmet y doctora Guerin, ¿no? Son dos médicos que han descubierto, ¿no? Sí, Eso es, muy bien, muy bien. ¿Listo? Ya te salvó, sí, a veces hay fallas técnicas. Bueno, tienen sí. 100, listo, vamos a pasar a sífilis. ¿Estará el compañero de sífilis? Sí, doctor, buenos días. Adelante, por favor. Doctor, buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición. Gracias, doctor. La sífilis es una infección producida por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite fundamentalmente por contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal. Es específica del ser humano y en este caso esta sífilis es curable. En la actualidad, la sífilis es un problema considerado en salud pública, poniendo en evidencia diferentes barreras institucionales, estructurales y como también subjetivas, como vienen a ser la vergüenza, miedos, estigmatizaciones, condiciones sociales de vida. Y en este caso que dificultan la consulta y el acceso a los servicios de salud. Siguiente, por favor. En etapas y síntomas, sífilis está caracterizada por presentar 3 estadios a lo largo de su evolución. El estadio primario se caracteriza por una erosión o exsulsuración en el lugar de inoculación que vendría a ser en el pene, en la vulva, en la vagina, en el cuello uterino, ano o boca. A esta erosión se le denomina chancro duro, cuyo periodo de incubación tiene una duración entre 10 y 90 días. Y esta etapa puede desaparecer de forma espontánea inmediatamente después del tratamiento. En el estadio secundario, se caracteriza por presentar manifestaciones cutáneas y o generales. En las manifestaciones cutáneas mucosas se presentan en pacientes no tratados y desarrollará este paciente síntomas entre la 4ª a la 10ª semana posteriores a la aparición del chancro. Las manifestaciones mucosas por sífilis se localizan en boca, en la laringe, en la faringe, en las mucosas anogenital. Mi compañera va a continuar. Hay una etapa que es la sífilis latente, que es cuando la persona no recibe tratamiento, no tiene síntomas y puede durar de 1 año a 5 a 20 años. Esta puede ser diagnosticada a través de un análisis de sangre y la persona ya es contagiosa a la mitad de esta fase. También tenemos la sífilis terciaria, que ocurre después de un periodo de latencia muy largo, el cual surge desde los 2 a 40 años desde la infección, y esta se manifiesta en la afección de los diferentes órganos, la inflamación, la destrucción de los tejidos, la vasculitis y la formación de la goma sifilíticas. La siguiente, por favor. El diagnóstico se utilizan los métodos directos como es el fondo oscuro y los métodos moleculares, y también métodos indirectos como son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. La siguiente, por favor. Se pueden dar casos de falso positivo. Tenemos que pueden ser de causas infecciosas como son el mononucleosis infecciosa, la neumonía neumocócica, la tuberculosis, la hepatitis vírica, las infecciones por micoplasma, las reacciones cruzadas con otras enfermedades por treponemas, y suelen tornarse a la normalidad antes de los 6 meses y también son conocidos como falsos positivos agudos. Mi compañero va a continuar. Bien, buenos días. Voy a continuar entonces. Las causas no infecciosas, por ejemplo, son edad avanzada, el embarazo, mieloma, neoplasias, lepra, adictos a narcóticos y persisten más de 6 meses los falsos positivos que son crónicos. La siguiente, doctor, por favor. En el tratamiento podemos ver que todo paciente con una prueba positiva para sífilis debe recibir tratamiento con penicilina benzatínica en el lugar donde se realizó la consulta,
Antes de indicar el tratamiento, un profesional médico realizará el relevamiento sobre los antecedentes de alergia a este medicamento. Si la persona fuera evaluado como riesgo habitual de alergia, se prescribirá con una orden escrita la indicación del tratamiento para su inmediata aplicación, por lo general en la penicilina, y en caso de que estos pacientes sean alérgicos a la penicilina, se le da la doxiciclina, y hay otros medicamentos más también, que son, por ejemplo, la ceftriaxona de 500 miligramos a 1 gramo intramuscular y la citromicina también. La penicilina es la droga a elección en todas las etapas de la infección. El uso de clorhidrato de lidocaína como diluyente para la penicilina benzatínica no cambia la concentración de penicilina en los líquidos corporales y reduce significativamente el dolor, por lo que está recomendado su uso siempre. La terapia oral con dosis múltiples de doxiciclina es aceptada como tratamiento alternativo en pacientes alérgicos a la penicilina, pero no en gestantes. Y recordar que en personas con un implante o inyecciones con silicona en región glútea, la inyección de penicilina debe realizarse en regiones anatómicas alternativas, como por ejemplo, en este caso podría ser el deltoide, para asegurar la eficacia del tratamiento. Y recordar que si se interrumpe el tratamiento por más de una semana, cuando no se cumple con una dosis semanal, se debe recomenzar el tratamiento y aplicar una vez semanal el número total de dosis correspondiente. Perdón. Bueno, en el caso de la embarazada, hay una reacción que se produce que se llama de Yarik-Erhair, que son una reacción descrita por dos dermatólogos, como lo indican sus nombres. Es una reacción febril que ocurre dentro de las primeras 24 horas posterior al tratamiento de la sífilis primaria o secundaria. También puede ocurrir posterior al tratamiento de otra espiroqueta. Otros signos y síntomas comunes que se ven en esta reacción en la embarazada es, por ejemplo, el escalofrío, enrojecimiento de la piel, el malestar general, las náuseas, cefalea, mialgia, que son los dolores muscular, y artralgia, el dolor articular. ¿Por qué ocurre esta reacción? Se debe a la destrucción de las espiroquetas por parte de un antibiótico que usualmente es la penicilina. No es que sea una alergia a la penicilina. Para saber si es grave, en general no. Es algo que puede advertirse a los pacientes que podría ocurrir. A las mujeres embarazadas, sobre todo, tienen el mismo riesgo que las no embarazadas. Y es una reacción autolimitada, suele desaparecer en menos de 24 horas y el manejo es sintomático, la hidratación abundante, el reposo y el paracetamol como tratamiento. Mi compañero va a continuar, doctor. Buenos días, doctor. Voy a continuar yo. Tendríamos que también considerar a qué tipo de pacientes tendríamos que realizar estas pruebas, ¿no? Mayormente se realiza, como dice la diapositiva, mujeres, donantes de sangre y grupos de alto riesgo. En grupo de altos riesgos hablamos de pacientes que tienen o fueron diagnosticados con ETS. A estos pacientes también se les hace las pruebas gonocócicas, tales como gonorrea, clamidia y pruebas de transmisión sexual, ¿no? Pacientes que han tenido VIH-Sida, hepatitis B, por la complejidad de su enfermedad, se tendría que realizar varias pruebas, como las gonocócicas, para ver si, muy aparte de tener su propia patología, tendrían otra más acompañada, como podría ser, digamos, clamidia y gonorrea, o clamidia y sífilis a la par, ¿no? Mayormente, estos son pacientes con sospecha de neurones. Esto es uveitis, otitis y meningitis. Mayormente se tendrían que hacer las personas que realizan un trabajo prestando servicios sexuales, tendrían que hacerse pruebas no solo de sífilis, sino de varias enfermedades de transmisión sexual para continuar su trabajo. Y también se le hace a pacientes que tienen un estudio de demencias tratables. Siguiente diapositiva, doctor, por favor. Bueno, en esto también tendríamos que ver los métodos de prevención, que mayormente los métodos de prevención es la abstinencia sexual, que es el primer método de prevención. Luego se opta se opta por el uso de anticonceptivos. No, también cabe calcar que no todos los anticonceptivos son
son los indicados para prevenir enfermedades de transmisión sexual, solo el condón, ya que otros anticonceptivos solo se tratan para evitar embarazos no deseados. También hay que evitar el consumo de drogas, doctor, y para eso hay algunos pacientes que comparten las jeringas cuando están inyectándose heroína y en esos contactos no solo se podrían transmitir sífilis, sino también VIH, SIDA y algunas enfermedades de transmisión vía sanguínea o también infecciones sexuales. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Bien, muchachos, se agradece también la presentación, tienen 100. Pasamos a la última exposición, hepatitis. Adelante, hepatitis. Bom dia. Eu vou começar a apresentar. O que é a hepatitis B? É uma enfermidade do hígado causada por um vírus de la hepatite perteneciente a la familia hepatanovirus DAE, vírus DNA, hepatotrópico. Esta enfermidade é caracterizada por necrose hepatocelular e inflamação. Pode causar um processo agudo, que é uma parte de curta duração da enfermidade, e um processo crônico que pode acabar em cirroses, câncer do hígado, insuficiência hepática e incluso a morte. Os profissionais da saúde consideram que a forma crônica quando a enfermidade dura mais de 6 meses. O risco da enfermidade se volver a crônica depende da idade a las que se produz a infecção. Em la fase inicial, se pode ser assintomática e o período de incubação pode variar de 45 a 180 dias. Permanece em um ambiente por 7 dias e uma superfície inerte hasta um mês. Os sintomas são dolor abdominal, cansaço, mareos, colúria, que é a urina de color de coca, com presença de bilirrubina, fiebre, hepatomegalia, acolia, que são as heces claras, que é a falta de estorcobilina, pigmento oscuro, produto da digestão da bilis, náuseas, vômitos, icterícia causada por níveis elevados de bilirrubina em sangue. O que a palavra hepatite significa? Sua origem é grega, hepato, hígado, e inflamação. Continuando con el diagnóstico del virus de la hepatitis B puede ser por los test rápido o los test laboratorial. Bueno, en este caso, si resulta ser positivo, se debe confirmar el diagnóstico mediante una realización de pruebas, como ser la prueba biológica, ya que esta se utiliza para establecer el criterio de respuesta serológica y tratamiento de carga viral de DNA. Siguiente diapositiva. O tratamento. Não há cura para a hepatite B, pero há tratamento para os que há risco de progressão da enfermidade que afeta seu hígado e pode causar morte e câncer do hígado. Os medicamentos disponíveis para o controle da hepatite B são a alfa-perinterferona, tenofovir e Entecavir. Seguinte, doutor. A transmissão. A transmissão pode ser transplacentária durante o embaraço, pode ser de la madre para o seu filho durante o parto e para todos os niños depois da hepatite B durante o embaraço se recomenda a vacuna e a imunoglobulina para a hepatite. Preferivelmente a las primeiras 24 horas depois do pós-parto.
Essas medidas tomadas conjunta previnem a transmissão perinatal da hepatite B e em mais de 90% dos recém-nacidos. Pode ser transmitida também em las relações sexuais e em contato com o sangue da pessoa contaminada. Seguinte, doutor. Bueno, hablaremos ahora de la prevención. Sabemos que la hepatitis B se transmite a través del semen, las secreciones vaginales, la sangre y la orina. Para protegerte, aplícate la vacuna contra el virus de la hepatitis B, usa condones y barreras de látex bucales para el sexo oral, anal y vaginal, y no compartas, por supuesto, en ningún caso, agujas como para hacer tatuajes o inyectarse drogas. Otra buena manera de cuidar tu salud es hacer las pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Y listo, doctor. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Peixoto está en el grupo, ¿no? Gracias. Si Peixoto está en el Sí, grupo. soy yo, doctor. Ay, ay, Sí, ay. Bien, bien. Va a disculpar. Tiene otra gemela, creo, Maritza Romero también. No, es Maritza, Maritza Romero y Maritza, otro nombre, no es dos Romeros, solo una Romero. Ya. Listo. Acero, creo. Ya, tienen 100, listo. Nos vemos, gracias. Anoten Gracias, doctor. En el chat, anótense, por favor, ¿qué pasó? Solo hay 24 en el chat. La asistencia es en el chat. ¿No? Por favor, ya voy a dar 2 minutos o hasta que cierre. Al chat anótense, por favor, los que no se han anotado. La asistencia es por el chat, no es por participantes. Tengo 50 participantes y solo 27 en el chat. El resto va a tener falta. Anótense, por favor, al chat. El chat es importante. Vamos, anótense. Tienen 2 minutos. Ya, doctor. Entonces, mi nombre es Maritza Romero Peixoto y la otra Maritza, mi compañera es Maritza Victoria Acero. Es otro nombre. Ya, está Solo bien. uno. Está. Ya. Gracias. Tiene 100, Gracias. Maritza. Tiene 100. Su grupo tiene 100. Bonito. Gracias. Anótense en el chat, por favor. Ya enseguida vas a usar.